¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en una emisión más de su programa El Itacate. Estamos en esta nochecita de jueves 25 de abril del 2024 para hablar sobre los temas más relevantes de este día. Y bueno, vamos a comenzar con la actividad dentro del Poder Legislativo. Este día comenzamos con la aprobación, tanto en lo general como en lo particular, de la ley de amnistía, en donde, bueno, se hace una reforma, sobre todo a su artículo número 19, en lo cual, bueno, pues la presidencia de la República va a tener esa facultad, digamos, ya directa para poder llevar a cabo este proceso. Aquí sí es muy recomendable escuchar a algunos expertos, sobre todo en materia jurídica. Por ejemplo, no es lo mismo el indulto que la amnistía. Sabemos que el indulto es la capacidad ya directa también de la presidencia de la República o del Poder Ejecutivo para poder anular ciertas condenas o procesos condenatorios, sanciones, condenas que ya se hayan llevado a cabo desde algún proceso legal o jurídico. Esto en la parte individual. Por otro lado, la amnistía ya es un proceso que se puede llevar hacia varias personas directamente y no solamente hacia un proceso condenatorio, sino ya directamente hacia una acción ilícita, es decir, que ya se estaría en alguna medida tumbando esa parte en la cual pues alguna persona estuvo ya involucrada en algún hecho ilícito. Entonces aquí lo importante es pues establecer las opiniones que se fueron llevando tanto a favor como en contra. Opiniones a favor mencionan que bueno, pues esta ley de amnistía es importante o esta reforma a la ley de amnistía es fundamental para que así puedan ya desenredarse ciertos casos que competen a los intereses del Estado mexicano. Estaban haciendo alusión del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La amnistía se le podría otorgar a ciertos elementos o a ciertas personas para que así estas personas pudieran ayudar a esclarecer muchos de los hechos. Ya ven que está la cuestión del pacto de silencio y que bueno, en ese sentido casos como el de Ayotzinapa podrían tener una mayor facilidad para poder irse resolviendo. Las opiniones en contra pues indican que esto se podría llevar a casos donde finalmente pues esto podría incurrir en intereses políticos, económicos y hasta personales, que es demasiado poder el que se le estaría otorgando al Poder Ejecutivo para poder ya generar este proceso, digamos, de el otorgamiento de esa anulación hacia ciertos cargos y en determinadas personas. Ahí todo va en torno a la parte de personas que pues pudieran estar en el crimen organizado, etcétera. Entonces hay que estar pendientes de las opiniones de los expertos, de las personas que bueno están estudiando estos temas con mayor profundidad y bueno. En el caso de las candidaturas presidenciales, bueno, pues este día la candidata Claudia Sheinbaum estuvo tanto en Veracruz como en Puebla. En Veracruz presentó su plan contra la pobreza y me parece la desigualdad, digamos, un proyecto en el cual busca realizar muchísimas cuestiones desde mejoramiento y aumento de los programas sociales existentes, ¿no? Sobre todo en cuestiones de cobertura, el apoyo a mujeres de 60 a 65 años, también pues esta cuestión en la que la desigualdad económica pues debe ser, digamos, la disminución de esa desigualdad debe ir en función de obras de infraestructura, de inversiones que se puedan hacer en ciertos espacios. Y bueno, pues ahí estuvo presentando esta cuestión y después se traslada a Puebla, sobre todo al municipio de Huauchinango, en donde, bueno, pues fue a acompañar a Alejandro Armenta, quien es candidato a la gubernatura de Puebla. Y bueno, pues ahorita el evento incluso está todavía en desarrollo. En el caso de Xochitl Galvez, bueno, pues el día de hoy estuvo en la Ciudad de México, retomó su conferencia, ya ven que pues también como que adaptó ese formato, esa conferencia por la verdad, como así la nombró, en donde, bueno, pues estuvo citando varios temas. El descontento, primero por esta queja que habían presentado ella y su equipo de campaña al Instituto Nacional Electoral para que cancelaran las conferencias mañaneras de la presidencia. En este caso, bueno, pues al final ya se tomó esa decisión desde la Suprema Corte de Justicia
de no cancelar estas mañaneras, o más bien desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es exactamente, y a partir de ahí, bueno, pues ahí hubo una queja, una inconformidad por parte de la candidata Xochitl Gálvez, y también estuvo hablando sobre temas de seguridad, un poco de la cuestión económica, y bueno, en el caso del candidato Álvarez Maínez, él estuvo primero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí se presenta para hablar un poco de sus propuestas, y de ahí se trasladó a la Ciudad de México a lo que fue a la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, o Unidad Xochimilco, y ahí fue donde, bueno, pues ya no fue el mismo recibimiento que tuvo, por ejemplo, en la Ibero, o que tuvo en algunas otras universidades, por ejemplo en Monterrey, que estuvo ahí en el Tecnológico. Entonces ya hubo más cuestionamiento, hubo abucheos, y bueno, pues ahí sí, en ese sector estudiantil, tuvo mayor complicación para poder ya dar un discurso como los que estaba ya acostumbrado a dar en los últimos días. Entonces, bueno, pues así fue como se desarrollaron estas candidaturas presidenciales, obviamente previo a lo que va a ser el segundo debate el día domingo, este próximo domingo. Y bueno, ya en una cuestión local, bueno, pues ya habíamos mencionado la campaña de Alejandro Armenta, ahora apoyado por Claudia Sheinbaum, me parece que es la tercera vez que viene a Puebla en esta campaña, y bueno, pues ahí estuvieron también hablando, o se estuvo proponiendo ahí muchísimas cuestiones. También el candidato Armenta tuvo mucha cercanía con los sectores empresariales, pero bueno, pues eso fue lo que a cuentagotas en este día fue lo más relevante. Y bueno, pues otros temas que también, pues ya no hablamos mucho de ellos. Ya no hablamos, por ejemplo, de ese sacrificio de la gallina en el Senado de la República, que bueno, ya sectores de protección animal, pues ya se manifestaron, sobre todo el día de hoy, afuera del Senado, ¿no? Ahí, pues, dimes y diretes en torno a ese evento, ese sacrificio, me parece que era a favor de la madre tierra, pero bueno, ahí la persona que lo realizó se está amparando bajo el artículo 2 de la Constitución, de que bueno, pues es la libertad de culto o de tradiciones indígenas. Vamos a ver qué sucede más adelante, también fue una noticia que sonó mucho. Está lo del juicio, fíjense, lo del juicio político hacia la figura de el ex magistrado Saldívar, esto por parte de senadores de oposición. Sabemos que también desde la Suprema Corte de Justicia, la presidenta Norma Piña presenta una denuncia en contra de este personaje, Arturo Saldívar. Ya veremos cómo se va desarrollando esto. Sabemos que Arturo Saldívar pues está participando en la campaña de Claudia Sheinbaum, y bueno, pues ya salieron a la defensa de él, y también bueno, ya surgieron otras posturas en contra, y de que sí debe realizarse este juicio político por manejo de recursos de procedencia ilícita, y sobre todo lo que alegan es esta presión que se ejerció a varios jueces y magistrados durante la presidencia de este ministro, ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Entonces ya veremos qué va sucediendo. También, pues otros temas importantes, fíjense, Rosario Robles ya fue totalmente absuelta por el tema de la estafa maestra. Se negó el amparo, ¿no?, que había presentado la Auditoría Superior de la Federación, pues ya la Suprema Corte lo echó a un lado, lo desechó, y bueno, pues ya al parecer ahorita, fíjense, Rosario Robles está en Puebla, incluso ahorita está en entrevista con Diario Cambio, fíjense. Entonces ahí también estuvo ese tema. Estuvo, por ejemplo, el tema calientito entre la figura de Ricardo Salinas Pliego, director del Grupo Azteca, bueno, del Grupo Salinas, ¿no? De donde forma parte TV Azteca, con el periodista Julio Astillero, Julio Hernández. Entonces ahí también es algo que pues ha causado revuelo. Veremos qué va sucediendo. Ya por lo menos el periodista Julio Hernández ya dio algunas opiniones al respecto, de que bueno, pues fue llamado pseudo periodista por este personaje del mundo empresarial, y que bueno, pues prácticamente también ya está como que haciendo ahí ciertas campañas a su favor. Entonces esos fueron los principales temas que ocurrieron este día. Estaremos pendientes de qué va ocurriendo. Bueno, ya está todavía en la antesala. Bueno, ya vimos lo que ocurrió con la ley de amparo, ahorita con la ley de amnistía. Entonces veremos qué ocurre ya con otras iniciativas, ¿no?, que van a estar cocinándose, ¿no?, ya en estos días. Entonces, bueno, pues como siempre es un placer, una felicitación, 492 años de Oaxaca de Juárez. Saludamos mucho a la gente
de esta localidad. Y bueno, nos vemos, cuídense y hasta la próxima.